Buenos días, Leonardo. Buenos días, Francisco. Buenos días, Hola, Andrés. ¿te escuché? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Me escuchan con claridad? Sí, ¿usted nos escucha? Sí, también. Muy bien. Muchas gracias. Ahorita iniciamos en 4 minutos. Buenos días, Braulio. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Víctor. Buenos días. Ahorita Buenos días, iniciamos. profe. Buenos días, Miguel. Ahorita iniciamos. Buenos días, Brandon. Buenos días, Raúl. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Ahorita- Buenos días. Buenos días. Ahorita iniciamos, en unos minutos. Buenos días, Gilberto. Buenos días, Cristian. Buenos días, Luis Diego. Buenos días, profesor. Ahorita Buenos días, iniciamos. profesor. Buenos días. Buenos días, ahorita- profe. Buenos días. Buenos días. Ahorita iniciamos. Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta nuestra clase de elementos de mecánica del medio continuo, correspondiente al miércoles 23, corríjanme ustedes, no, 24, perdón, 24 de febrero. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo la sesión anterior. Las formas ya las tenemos conocidas, ya las explicamos.
Estábamos hablando, y ustedes me corrigen de no ser así, del concepto de esfuerzo, ¿sí? Entonces, ese concepto, ¿a partir de qué lo estamos desarrollando? Bueno, lo que hicimos fue tomar un cuerpo cuya geometría es indistinta, no importa, y este cuerpo cortarlo con un plano, ¿sí? Ese plano tiene una normal n. Entonces, vamos a analizar dos hipotéticas o las dos hipotéticas mitades del cuerpo, ¿sí? Estas dos mitades quedamos que deberían de mantenerse en equilibrio. Si el cuerpo está en equilibrio, al cortarlo, las mitades que generamos van a estar también en equilibrio, ¿sí? En ambas mitades tenemos una normal a través de la cual estamos refiriendo a la superficie de corte. Y en ambas mitades estamos considerando un elemento diferencial que está sobre la superficie de corte para entender mejor el problema. Ahora, en cada mitad nosotros estamos aplicando una serie de solicitaciones. Por consecuencia, para mantener el equilibrio, va a ser necesario que sobre este plano aparezca una fuerza resultante, ¿sí? En principio, esa fuerza resultante, ¿dónde la vamos a definir? En el centroide. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, con esto garantizamos el equilibrio. Esta fuerza, que puede estar en un ángulo cualesquiera, pues eso ya dependerá de las cargas y entonces de la condición que debe de reunir para garantizar el equilibrio. Entonces, esta fuerza, en principio, la podemos descomponer en un término normal, un término que es colineal a la normal y un término que es tangente a la superficie. Hasta ahí no debe de haber mayor problema. Entonces tenemos una fuerza y la descomponemos en un término que es normal o la componente normal a la superficie y la componente tangencial a la superficie. Pero en una superficie o en un plano, ¿cuántos ejes linealmente independientes consideramos o podemos tener? Pues podemos tener dos ejes sobre este plano, ¿sí? Estos dos ejes tienen que ser linealmente independientes. Entonces, estos ejes, ¿a qué ángulo van a estar entre sí? A 90 grados. Entonces, esta fuerza tangencial que va sobre la superficie del plano pi, pues la podemos descomponer en dos elementos en función de la orientación de cada uno de los ejes definidos sobre el plano. Entonces, en sentido estricto, entre la fuerza normal y la fuerza tangencial, ¿qué ángulo va a haber? Pues son mutuamente perpendiculares, no hay ningún problema. Entonces, ahí tenemos la fuerza tangencial como proyección, pero vista cómo está actuando sobre el plano pi. Si hay alguna duda, ustedes me dicen, me van deteniendo si hubiera alguna duda. Muy bien. Ahora, la realidad, habíamos dicho, es que este plano pi o en ese plano pi, pues lo que nosotros debemos de considerar es que está constituido por un, pues digámoslo, un gran número o un infinito número de elementos diferenciales. Entonces, en realidad la carga, pues en principio la definimos sobre el centroide, pero no está en el centroide, sino tiene que estar descrito o tiene que estar definida para cada uno de estos elementos diferenciales de área en la superficie pi. Entonces, en sentido estricto, esta fuerza resultante la tenemos que, vamos a decir, disociar, la tenemos que descomponer en elementos diferenciales de la fuerza resultante, ¿sí? La suma, ¿cómo la indicamos? Con la integral. La integral de todas estas diferenciales de fuerza resultante sobre el área pi que nos va a dar, que nos tiene que dar la fuerza resultante. Muy bien,
Si hacemos el análisis sobre esta diferencial de área, pues igual podremos descomponer la fuerza resultante en dos términos, ¿sí? Esos dos términos va a ser uno tangencial y uno normal. A la parte que va a ser normal, vamos a indicarla ahorita como sigma n, esfuerzo normal, y la parte tangencial la vamos a indicar con una tau, ¿sí? Entonces ahí tenemos la parte de corte o tangente a la superficie es tau, la parte normal es sigma, ¿sí? Muy bien. ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo al pasar de la figura de la izquierda a la figura de la derecha? En la figura de la izquierda hablamos de una fuerza resultante. La fuerza, ¿con qué la representamos? Con un vector, ¿sí? O a través de un vector. Ese es el elemento matemático a través del cual describimos la fuerza. Ahora, si la fuerza la dividimos entre el área del plano, vamos a tener un nuevo vector. O sea, los dos vectores tienen la misma dirección, el mismo sentido, pero uno va a tener una magnitud en newtons y otro va a tener una magnitud en newtons sobre metro cuadrado o sobre longitud al cuadrado, ¿sí? Va a tener unidades de fuerza entre longitud al cuadrado. Y entonces esta sigma n y esta tau van a tener unidades de fuerza entre longitud al cuadrado o unidades de esfuerzo, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de esfuerzo, sus unidades son fuerza entre longitud al cuadrado. Ahora bien, ¿qué son los esfuerzos? ¿Cuál es la idea que tenemos que transmitir? Para hablar de esfuerzos tenemos que hablar de un plano interior, ¿sí? Un plano que está al interior del cuerpo, como es este plano pi en que hemos estado haciendo el análisis. Ahora bien, el plano, ¿con qué lo indicamos? Con su normal. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de sigma n, esta sigma n, ¿cómo es? Es colineal a la normal o va en la misma dirección de la normal. Y esta tau, bueno, está sobre el plano pi, pero es tangente. Entonces, siempre el esfuerzo normal, los índices que lo definen van a ser los mismos. Si hablamos de ejes X, Y y Z y hacemos que la normal de esta superficie pi sea el eje Z, entonces este esfuerzo normal irá en dirección del eje Z y estará sobre un plano que su normal es Z. Entonces sus índices serán Z, Z. Este tau lo tendríamos que descomponer en X y Y. Entonces, este tau va a estar en un plano cuya normal es Z. Entonces va a ser tau Z, X y tau Z, Y. Entonces, siempre los esfuerzos los indicamos con dos subíndices. Un subíndice indica la dirección de la normal. El otro subíndice indica el sentido o la dirección de la fuerza con respecto a los ejes que estamos usando como referencia. Muy bien. ¿Cómo definimos este esfuerzo T? Este T minúscula que le llamamos vector de esfuerzos, pues lo definimos como el límite de la fuerza o de la diferencial de FR o delta FR entre la delta A pi, cuando la delta A pi tiende a 0. Entonces, ese es el vector de esfuerzos y por consecuencia podemos definir los esfuerzos normales tomando la correspondiente componente normal o el esfuerzo de corte tomando la correspondiente componente en dirección tangencial o de corte. Muy bien. Entonces, insisto, ¿cuántos subíndices necesitamos para indicar con claridad la componente del esfuerzo? Dos. Uno que corresponde a la dirección de la fuerza y otro que corresponde a la normal del plano en que estamos haciendo el análisis. ¿Y el concepto cómo lo estamos desarrollando?
Pues en sentido estricto estamos tomando diferenciales de área. ¿Y cómo podríamos visualizar la diferencial de área? Pues simplemente como como el delta de área cuando éste tiende a cero. Ese es el concepto que estamos utilizando para nuestra definición. Muy bien. Lo que habíamos dicho, sobre el plano tenemos dos componentes, entonces en ese plano vamos a tener tres componentes de esfuerzo. Una componente que es normal, una componente que está sobre el plano de corte, pero que va en dirección y otra componente que está sobre el plano de corte, pero va en dirección X. Muy bien. Hasta ahí, no sé si hay algún problema, ustedes me dicen si hay algún inconveniente, si no continuamos, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos ya claridad en por qué hay dos índices para poder referir a los esfuerzos y por qué cuando hablamos de los esfuerzos, hablamos de un tensor de rango 2. Muy bien. En sentido estricto, entonces, cuando hablamos del vector esfuerzos, pues este se descompone en los tres ejes que hemos descrito o definido para poder hacer nuestra representación. Muy bien. Ahora, nosotros podemos tomar un infinito número de planos para hacer el corte sobre nuestro cuerpo. Muy bien. Para no tener problema, ¿qué podríamos hacer? O sea, tenemos ahí un infinito número de planos, pero para hacer un análisis sin ninguna duda, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es que los planos que definamos correspondan con los ejes. Esto es, que un plano sea normal al eje X, otro plano normal al eje y otro plano normal al eje Z. Y a través de eso, pues describimos el estado de esfuerzos en la partícula P. Y para poder referir la partícula P, le damos una geometría. ¿Y esa geometría qué es? Es un elemento diferencial de volumen. ¿Sí? Este elemento diferencial de volumen, ¿cómo está orientado con respecto a los ejes de referencia? Muy bien. Entonces, ¿cuántos planos vamos a tener en este elemento diferencial de volumen? Es un cubo, entonces tenemos 6 superficies. Muy bien. Nada más que estas están organizadas de 2 en 2. ¿Por qué? Porque en 2 de ellas la normal es X, en 2 de ellas la normal es y en 2 de ellas la normal es Z. Muy bien. Entonces, en esos 6 planos, en cada uno de estos 6 planos, vamos a tener, ya quedamos, 3 parejas de planos, cada una de estas perpendiculares a los ejes y, a final de cuentas, si nosotros analizamos cada una de estas superficies que corresponden a nuestro elemento diferencial de volumen, en cada una de esas superficies va a haber un esfuerzo normal y 2 esfuerzos de corte. Entonces, en cada superficie lo que vamos a tener son 3 componentes de esfuerzo. Tenemos, por ejemplo, el plano cuya normal es el eje X, ¿sí? Perfecto. Entonces tenemos un esfuerzo normal, ¿cómo lo indicamos? Sigma XX. ¿La fuerza en qué dirección va? En dirección de X. Y la normal de este plano, ¿quién es? Es el eje X. Muy bien. Y tenemos dos cortantes. Un cortante, bueno, aquí tendríamos que definir qué eje ponemos primero, el eje de plano, que es lo que normalmente hacemos, o el eje de dirección. Bueno, normalmente se usa el eje de plano. Sin embargo, aquí, para tener una visión un poquito diferente, para tener una visión más universal, nosotros estamos utilizando como primer índice o como primer subíndice el eje de dirección de la fuerza. Entonces, esta fuerza va en qué dirección? En dirección del eje Y. Pero ¿sobre qué plano está? Sobre el plano cuya normal es X. Esta otra fuerza va en dirección de quién? Va en dirección de Z, pero está
descrita o definida sobre el plano cuya normal es X. Entonces, bueno, no tengo que explicar mucho para entender que en cada uno de los planos va a haber 3 componentes de esfuerzo. Ahí están. 2 componentes serán de corte y una componente será normal. Si yo tengo cuántos términos necesito para describir con precisión el estado de esfuerzos en este elemento definido como P y descrito como un elemento de volumen diferencial. Un elemento que es un cubo y cuyos ejes concuerdan o coinciden con los ejes de nuestro sistema de referencia. Entonces, ¿cuántos términos de esfuerzo tenemos? Tenemos 3, 6 y 9. Si tenemos 9 términos, ¿qué descriptor matemático podemos utilizar? Vamos a utilizar una matriz. Esa matriz, y particularmente en este curso, la vamos a llamar diada, ¿sí? O tensor de rango 2. Entonces, podemos utilizar una matriz, eh, vamos a poder aplicar, vamos a poder manejar este estado de esfuerzos describiendo esa matriz, pero en mecánica de medio continuo hablamos de tensores. Entonces, esto es un tensor de rango 2. Y un tensor de rango 2 tiene 3 al cuadrado. Estamos en un espacio tridimensional y tenemos rango 2. Entonces, 3 al cuadrado es 9. Esos son los términos que describen al tensor con toda precisión. ¿Sí? Muy bien. Si hay alguna duda, ustedes me dicen. ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces, a ver, ¿hay alguna duda? ¿No? Bueno, supongo que no, como nadie ha dicho nada, supongo que no. Bueno, entonces tenemos aquí, vamos a decir, nuestro elemento diferencial y sobre este hemos definido los diferentes esfuerzos, ¿sí? Entonces, el esfuerzo es el límite cuando delta A tiende a 0, ¿sí? Y vamos a tomar la fuerza resultante entre N delta A. Delta A es una cantidad, pero entonces tenemos 2 vectores, tenemos el cociente de 2 vectores, un vector que indica la fuerza y otro vector que indica la normal. Eso es precisamente lo que hemos hecho para indicar los diferentes 9 términos que constituyen el estado general de esfuerzos sobre la partícula P y con volumen diferencial, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos un tensor T con 9 términos y cada uno de estos términos tiene 2 vectores unitarios. Un vector unitario correspondiente a la dirección de la fuerza y otro vector unitario correspondiente a la normal de la superficie, ¿sí? El orden lo podemos intercambiar. Aquí, por ejemplo, tenemos A, es dirección de acción. Bueno, sí, es dirección de la fuerza, no está bien, no está intercambiado. EA es el vector unitario. Para este curso, los vectores unitarios los vamos a indicar con una E minúscula testada. Y entonces EA es la dirección de acción de la fuerza. Y E subíndice B es la normal o el descriptor que define el plano donde está actuando esa fuerza. Muy bien, habíamos dicho que utilizamos para representar una matriz de 3 por 3, donde en la diagonal principal que vamos a acomodar los 3 esfuerzos normales, ¿sí? Y sobre el renglón que vamos a utilizar, cada renglón va a representar, o si lo quieren ver, cada columna, para estar en orden con lo que está en el dibujo, cada columna representa el estado de esfuerzo sobre un plano, en el plano X, en el plano Y y en el plano Z. Por condiciones de equilibrio de momento se demostrará después que tau XZ y tau ZX tienen que ser iguales para que no haya giro alrededor del eje Y. Por otra parte, tau YZ
y tau ZY tienen que ser iguales para que no haya giro alrededor del eje X. Y tau XY y tau YX tienen que ser iguales para que no haya rotación alrededor del eje Z. O sea, estamos diciendo que tau XY y tau YX son iguales, tau XZ y tau ZX son iguales, y tau YZ y tau ZY son iguales. Por lo tanto, T usualmente va a ser un tensor simétrico. Entonces, ¿cuántos términos linealmente independientes necesitamos para describir el tensor simétrico? 6. Necesitamos 3 términos que son los que aparecen en la diagonal y que son los esfuerzos normales. Ahí tenemos 3 términos, sigma XX, sigma YY, sigma ZZ, y 3 términos que aparecen fuera de la diagonal. Pueden ser XY, XZ, YZ, o pueden ser YX, ZX y ZY, ¿sí? O podrían ser también XY, YZ y ZX, siguiendo simplemente un orden de índices XY, luego YZ y luego ZX. Profe, Entonces, una pregunta. dígame usted. Sí, me perdí un poquito en la parte de que solo se necesitan 6 elementos para describir bien Así es. a todo el sistema, porque son linealmente dependientes. Ajá. A ver, miren, lo que yo les digo es esto. Vean ustedes ahorita aquí la figura. Si nosotros vamos a considerar que puede haber rotación en el eje X, voy a irme en ese orden. Sigma XX produciría rotación en X, no, porque va en la dirección. Muy bien. Entonces, ¿quién puede producir rotación en dirección de X? Muy bien, vemos el eje X y vamos a tener este tau YZ. Vemos el eje X, tenemos el eje X y tenemos tau YZ. Entonces, si lo vemos esto, nada más vemos tau YZ, esta tau YZ trataría de que el cubo girara en dirección horaria. Y luego seguimos viendo el eje X. Vemos tau ZY, nada más esta. ¿Qué haría tau ZY? Haría que el cubo girara, pero ahora, si nada más estuviera tau ZY, haría que girara, pero en dirección antihoraria. Entonces, tau YZ nos da una dirección de rotación sobre el eje X horaria y tau ZY antihoraria. ¿Cómo son estas taus? Muy bien, lo que tienen son que los índices están intercambiados. Sobre el plano verde es YZ, sobre el plano en color, no sé, dorado, como ustedes quieran verlo, amarillo, es ZY. O sea, simplemente tenemos similares índices, o sea, en ambos casos los índices son Y, Z, pero lo único que tenemos es intercambiada la posición, ¿sí? Entonces, estos dos nos dan rotación en sentido horario y antihorario. Para que no haya rotación, porque estamos hablando de que hay equilibrio, tau YZ y tau ZY, tau YZ y tau ZY, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Luego, tenemos, eso fue rotación alrededor de X. Alrededor de Y, ¿quién me va a dar rotación? Muy bien, vamos a verlo así. Entonces vamos ZX, ¿sí? Y esto lo vemos con respecto al eje Y. Acuérdense que el eje está, vamos, la forma más sencilla para poderlo describir sería a la mitad. En este caso, los ejes están sobre el vértice inferior del cubo, están en la parte de atrás. La forma más sencilla para entender esto es colocar estos índices a la mitad de los planos. Bueno, pero de todas maneras, tau ZX, ¿qué haría sobre Y? Trata de que el cubo gire en dirección horaria, pero está tau XZ. Tau XZ, tenemos el eje Y, que trata de hacer que gire, pero en dirección antihoraria.
Entonces, XZ y ZX nos dan rotación alrededor de Y, pero cada una de estas va en sentidos opuestos. Entonces, ¿cómo van a ser tau XZ y tau ZX? XZ y ZX tienen que ser iguales, pero nos dan rotaciones en sentidos diferentes. Aquí ya sé que varios están pensando, bueno, para que nos den rotaciones en sentidos diferentes, deberían de tener signo opuesto. No, fíjense ustedes, tau XZ está sobre el plano Z y ¿en qué dirección va? Va en la dirección del eje X. Entonces esto tiene un signo positivo. Y tau ZX está sobre el plano X, pero va en dirección de quién? Va en dirección del eje Z. Entonces ambos términos tienen signos positivos, pero generan rotaciones en sentidos opuestos. Entonces, ¿cómo es su magnitud de XZ y ZX? Tiene que ser iguales. Y luego vemos por último el plano Z, ¿sí? En el plano Z, ¿quiénes nos van a dar rotación? XY y YX. Una me da rotación, una me va a dar rotación antihoraria y otra me va a dar una rotación horaria. Entonces, ambas van a ser de la misma magnitud, pero me dan giros en sentidos opuestos. Eso me lleva a la pregunta que había hecho su compañero. Entonces, tenemos 9 términos, pero por cuestiones de equilibrio de momentos, de esos 9 términos, solamente 6 son linealmente independientes. 3 que corresponden ¿a qué? Corresponden a los esfuerzos normales y 3 que corresponden a los esfuerzos de corte. No sé si estuvo mejor la explicación o sigue la misma duda. Ya Usted está me mucho dice, mejor, profesor. ¿sí? Gracias. Ándele. Las veces que se necesite, ustedes me dicen y yo trato de explicar. Muy bien. Entonces, el tensor de esfuerzos es un tensor de rango 2. Utilizamos, ¿sí?, una matriz. Vamos, este no tendría cuidado, porque me dicen, oiga, pues, ¿cómo que no es una matriz y lo que usó usted es una matriz para describirlo? O sea, los tensores, a ver, matemáticamente un tensor es una transformación lineal entre espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, el tensor de esfuerzos es una transformación lineal. Muy bien. Ese es desde la perspectiva del álgebra. Desde la perspectiva de la mecánica del medio continuo, los tensores son entidades que nos permiten definir o describir las propiedades asociadas a todo medio continuo. Una propiedad asociada al medio continuo son los esfuerzos o las solicitaciones a las que está sometido. Ese tensor de esfuerzos es un tensor de rango 2, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo usar para describir un término con 9 componentes escalares? Un término que está constituido de 9 componentes escalares, pues lo que puedo utilizar es una matriz de 3 por 3. Entonces, las diadas o tensores de rango 2 usamos matrices de 3 por 3 para poderlas describir. Tienen propiedades de matrices, pero no son matrices, sino son cantidades asociadas, cantidades físicas asociadas al comportamiento de un medio continuo. Insisto, no son, pero utilizamos matrices, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de operarlos, porque es una forma de entenderlos, porque es una forma de describirlos de manera mucho más simple. Si yo simplemente ahorita les pusiera una colección de 9 términos, sigma XX, tau XY, tau XZ, etcétera, 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 hasta llegar a sigma Z, pues no me van a entender o va a ser muy difícil que entiendan o las operaciones no nos van a quedar claras. Si lo ponemos y acomodamos esos 9 términos en una matriz de 3 por 3, creo que nadie de ustedes ahorita tendría problemas para poder entender cómo se describe, cómo acomodamos los diferentes términos que describen el esfuerzo en cualquier partícula de un medio continuo, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que decía hace un minuto. ¿Qué es un tensor? Transformación entre espacios vectoriales, ¿sí? Transformación lineal entre espacios vectoriales, ¿sí?
Pero un tensor en mecánica de medio continuo tiene asociada la descripción de una propiedad física, ¿sí? Entonces, esa propiedad física es única, ¿sí? Por ejemplo, tensores de rango cero, cuando digo 25 grados centígrados, nadie necesita mayor dato para entender que son 25 grados centígrados. O cuando hablo de 1 kilogramo masa, pues nadie necesita más datos para indicar o para saber qué es 1 kilogramo masa. O cuando hablo de una fuerza que tiene una componente, 1 K-newton en el eje 1, 2 K-newtons en el eje 2 y menos 2 K-newtons en el eje 3, con eso está totalmente descrita esa fuerza, ¿sí? Entonces, en la mecánica del medio continuo, la ventaja de usar tensores es que estos no van a cambiar, ¿sí? Cuando modifiquemos el sistema de referencia. O sea, ¿cuántos o de cuántas maneras podemos describir algo? Pues dependiendo del sistema de referencia, diríamos que hay un infinito número de maneras de describir algo, pero desde la perspectiva de mecánica del medio continuo, ese infinito número que corresponde cada uno a un sistema coordenado son, si estamos hablando del mismo cuerpo y de la misma partícula, aunque use un infinito número de sistemas coordenados, estoy hablando de la misma propiedad, de la misma magnitud de esa propiedad, de la misma dirección, si es que pudiéramos hablar de la dirección, y del mismo sentido de esa propiedad, si es que pudiéramos hablar de esas dos características, ¿no? Entonces, los tensores nos permiten describir las propiedades del sistema, las propiedades asociadas a un medio continuo sin sin efecto del sistema de referencia. O sea, o bajo cualquier sistema de referencia hay una invarianza de representación. Aquí me pueden decir varios, ya se pueden molestar y me pueden decir, bueno, es que no es lo mismo si yo tengo un vector, no sé si ahorita vamos a ver acá. Yo tengo un sistema coordenado, pues lo estoy formando con mis dedos, ahí está, ¿no? Tengo el sistema coordenado y tengo un vector, ¿sí? Entonces, este vector, ¿cómo lo describo? Pues es a través de proyecciones en los diversos ejes. Muy bien. Bueno, pero este vector, si lo vemos el vector como la pluma, bueno, la pluma sigue siendo la misma si ahora hago que uno de los ejes coincida con su dirección, ¿sí? Entonces, las representaciones pueden ser tantas como orientaciones se tengan en el sistema coordenado, pero el elemento del que estamos haciendo referencia siempre va a ser el mismo. Suponiendo que este es un vector, entonces, sin importar cómo está el sistema coordenado, cómo lo hemos acomodado, sin importar cómo lo hemos acomodado, este vector siempre tendrá la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. No sé si se entiende, ese es el concepto de usar tensores. O sea, la representación no va a cambiar al cambiar la base. No sé si esa parte queda clara o no queda clara. Ustedes me dicen. Muy bien. Entonces, ¿qué es una transformación lineal entre espacios vectoriales? La transformación lineal nos permite pasar de un espacio vectorial, por ejemplo, el espacio vectorial epsilon, a otro espacio vectorial t. Y entonces la transformación, ¿cómo le llamamos? C. Esta transformación, esto que parece una simple operación matemática, una operación entre escalares o entre matrices, muy bien, esto lo que nos dice, al ser una transformación lineal, lo que nos dice es que para cada elemento en el espacio epsilon existe uno y solo uno elementos en el espacio T. Entonces, si tenemos la transformación C, podemos tener la transformación inversa. Esa transformación inversa me permite pasar de T a epsilon. Y esa transformación inversa, si aquí estuviéramos hablando de matrices, pues sería una matriz inversa. Si estuviéramos hablando de escalares, pues simplemente sería despejar y sería el inverso de C. Muy bien, pero esta transformación inversa,
¿qué es lo que nos permite? Nos permite pasar de T, del espacio T, al espacio épsilon. Y al ser lineal nos dice que para cada elemento en el espacio T existe uno y solo un elemento en el espacio épsilon. Dudas hasta ahí. Ustedes me indican. ¿No hay? No, profe, todo claro. Muy bien. Perfecto. Muy sencillo, lo podríamos ver la segunda ley de Newton. Nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la aceleración, ¿cómo la describimos? Con un tensor de rango 1. La fuerza, ¿cómo la describimos? Con un tensor de rango 1. La transformación o el término que nos permite pasar del espacio de las aceleraciones al espacio de las fuerzas es la masa. Y la masa es un tensor de rango 0. Entonces, en este caso, tendríamos una operación entre vectores, donde la masa es el término que nos da la transformación. Este m inverso, pues, ¿qué sería? Simplemente, pues, despejar y poner, ¿sí? M para despejar nos quedaría m a la menos 1, ¿no? Entonces, tal cual, eso sería o eso es un tensor. Transformaciones que nos dan de un término en un espacio, un solo término en el otro espacio, en el espacio reflejo, en el espacio transformado. Ahora, aquí la cuestión es que este espacio de las aceleraciones es un espacio de 3 dimensiones. Pero si yo hablo de deformaciones y digo que la deformación es épsilon, y hablo de esfuerzos y digo que el esfuerzo es t, estos espacios van a ser espacios de 9 dimensiones. Entonces, en el curso vamos a estar hablando de espacios vectoriales que no se limitan a 3 dimensiones, que pueden ser 9 o que pueden ser n dimensiones, y no nos vamos a espantar con eso, porque simplemente estamos haciendo intercambios para pasar de un espacio vectorial a un nuevo espacio vectorial, de un espacio vectorial con n dimensiones a un espacio vectorial con m dimensiones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si épsilon, si épsilon fuera la deformación, esto sería un tensor de rango 2. T fueran los esfuerzos, este es un tensor de rango 2 también. C va a ser un tensor de rango 4. Entonces, esta C va a tener 81 términos. Muy bien. Perfecto. Ese concepto de invarianza, ¿qué se refiere? A que hay independencia al sistema de referencia. Eso es lo que he estado insistiendo los últimos 10 minutos. Muy bien. Entonces, yo puedo analizar lo que sucede sobre este cuerpo tomando un sistema coordenado en donde uno de los ejes vaya en dirección del eje Z o de la vertical, ¿sí? Y vamos a decir, y el otro eje en dirección de la horizontal. Muy bien. Y va a ser lo mismo en el análisis si lo hago así o hago que un eje corresponda con el plano inclinado y el otro eje sea la perpendicular al plano inclinado. El análisis que voy a hacer de este cuerpo sobre el plano inclinado va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No sé si es claro para nosotros esta situación. Yo sé que las componentes que van a aparecer aquí van a ser diferentes, ¿sí? Muy bien. Bueno, parece que al perro ahorita le dieron ganas de ponerse a jugar. Bueno, entonces, no sé si estamos de acuerdo. O sea, a final de cuentas, podemos resolver este problema con plano X y Y orientados según la vertical y la horizontal, o plano X y Y orientados de acuerdo al plano inclinado y una normal al plano inclinado, ¿sí? Los descriptores, o sea, las magnitudes en dirección del eje X inclinado y Y inclinado, van a ser diferentes, pero el problema es exactamente el mismo, o sea, al resolverlo, tenemos la misma solución. No sé si queda claro esto, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese concepto de invarianza, ¿a qué se refiere? Se refiere que no importa cómo cambiemos
las coordenadas. Los descriptores o los resultados van a ser exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, ponemos ahí, ¿qué estamos haciendo? Pues descomponiendo según nuestros ejes. Muy bien. Entonces, a final de cuentas, las fuerzas, la fuerza de fricción y la normal, sin importar cómo consideremos los ejes, van a ser iguales. Muy bien. Espero que haya quedado claro lo anterior. Entonces, si quedó claro lo anterior, pasamos al número de términos que describen a un tensor. Los tensores están descritos, o cualquier cantidad física está referida a un espacio vectorial tridimensional, o sea, vivimos, nos movemos en un espacio tridimensional, ¿sí? Ahora, nosotros, los tensores son descriptores de propiedades dentro de ese espacio tridimensional. Entonces, el número de términos que necesitamos para escribir cualquier tensor es 3, porque estamos en un espacio tridimensional, a la R, donde R es el rango, ¿sí? Entonces, N es el número de componentes del tensor. Muy bien, tenemos un tensor de rango 0, pues ¿cuántas componentes necesitamos para describirlo? Una, o sea, una magnitud. Hablo de la densidad, y si yo digo que la densidad es 7.8 gramos por centímetro cúbico, está perfectamente definida la densidad para el hierro, ¿sí? No necesito más. Si hablo del esfuerzo, el esfuerzo es un tensor de rango 2. Entonces, son 9 términos los que tengo para poder describir al tensor, ¿sí? En esta tabla debe de quedar mucho más claro cómo manejamos los tensores. Muy bien, si el rango del tensor es 0, esos tensores son cantidades escalares, ¿sí? ¿Cómo las indicamos? Con letras minúsculas del alfabeto griego. Si el tensor es de rango 1, entonces, ¿cómo las indicamos o cuántos términos necesitamos? Es 3 a la 1, tengo 3 términos. ¿Cuántos ejes necesito para cada argumento, para cada elemento del tensor para poderlo describir con precisión? Pues en realidad el vector, si lo quiero ver así, si veo así el vector, lo estoy descomponiendo en 3 ejes, ¿sí? Entonces, cuando tengo tensores de rango 1, lo que voy a utilizar para describirlo son letras minúsculas del alfabeto latino. Ahora bien, si uso notación índice, voy a usar la letra del alfabeto latino y un solo subíndice. Por ejemplo, voy a decir FI. Como subíndices, normalmente voy a usar letras intermedias del alfabeto latino. I, J, K, L, M, N, O, P, ¿sí? Normalmente letras intermedias. Normalmente no uso X, Z, no uso tampoco A, B, etcétera. Muy bien. Si tengo tensores de rango 2, como es el esfuerzo, la deformación, entonces necesito 9 escalares para describir con precisión al tensor. Muy bien. ¿Cómo indico al tensor? Con una letra mayúscula del alfabeto latino. Aquí tenemos D, E, F. Muy bien. En ocasiones, para poder identificar el rango del tensor, ponemos un superíndice con el rango. Por ejemplo, en este caso, F, superíndice 2. Lo ponemos entre paréntesis para que no se confundan y no piensen que F está al cuadrado, sino simplemente el rango del tensor F es 2. ¿Cómo lo podemos también describir si usamos coordenadas cartesianas? Entonces podemos usar subíndices y entonces el tensor podría ser E y J o D y J o F y J o como está aquí, T y J o H, L, K. De nuevo, letras minúsculas del alfabeto latino, o podría ser HNM o HOP, ¿sí? ¿Cuáles son tensores de rango 2? El esfuerzo, la deformación, la velocidad de deformación o rapidez de deformación. Ahora,
Tengo tensores de rango 3. ¿Cómo los describo? ¿O cuántos términos necesito para describirlos? 27 términos, es 3 a la 3, ¿no? ¿Cómo los voy a indicar? Con una letra mayúscula del alfabeto latino o esa letra indicando el rango, 3 entre paréntesis, o con 3 subíndices si uso coordenadas cartesianas, N, M, O, o N, o M, o OPQ, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí están Q, I, J, K, H, L, KR. Muy bien, yo el único tensor de rango 3 que conozco son las propiedades de los cristales piezoeléctricos. O sea, las propiedades de los cristales piezoeléctricos dependen de 3 direcciones a la vez. Y en el curso nos vamos a limitar a tensores de rango 4. Los tensores de rango 4, ¿cuántos términos tienen? 81, ¿sí? ¿Cómo se indican? También con letras mayúsculas o con 4 subíndices. Muy bien, un tensor de rango 4 en el curso van a ser las constantes elásticas asociadas a un material, ¿sí? Entonces vamos a hablar de constantes elásticas o de tensores de rigidez asociados a un sólido elástico. Muy bien, esto es muy sencillo y es fundamental para el curso. ¿Queda claro? Ustedes me indican. Sí, Sí, profesor. profesor. Gracias. Sí. Profe, una pregunta. Dígame usted. Sí, las constantes elásticas son como las de Hooke. Sí, exactamente. Las constantes elásticas, a ver, vamos a verlo así. Vamos a verlo cómo hemos ido creciendo en el conocimiento. Seguramente desde la secundaria empezaron a hablarnos de vectores. Probablemente en mi época era desde el tercero de secundaria, pero empezaron a hablarnos de la fuerza, de la masa, de la aceleración. Muy bien. En muchas ocasiones esto en la secundaria nos causaba grandes dolores de cabeza, como que no nos quedaba muy claro. En la prepa nos fueron, bueno, explicando más detalladamente esto y empezamos a entender. Muy bien. Veámoslo así. Al principio, para nosotros el mundo, ¿cómo era? ¿Cuántas dimensiones tenía? Nosotros vivíamos en un mundo escalar. Y entonces tomábamos la fuerza, la magnitud de la fuerza, por la masa, por la magnitud de la aceleración. Nos olvidábamos de vectores y simplemente hablábamos de escalares. Muy bien. Más adelante empezamos a trabajar en un mundo en donde estamos o vivimos en 2 dimensiones. En la prepa es muy usual que nos limitemos a 2 dimensiones y empecemos a trabajar en 3 dimensiones. Muy bien. Bueno, ya entendimos en ese momento el concepto de vector viéndolo en 2 dimensiones y luego nos empezó a dar un poco de trabajo si lo veíamos o lo considerábamos en 3 dimensiones. Entonces, cuando nosotros hablamos o nos presentaron la ley de Hooke en la prepa, nos dijeron sigma es igual a E, donde E es el módulo de elasticidad por epsilon. Si quieren, voy a cambiar a la pizarra para que esto quede un poquito más claro. Nos dijeron entonces, sigma es igual al módulo de elasticidad. Hay veces que nos lo ponen con E, hay veces que nos lo ponen con Y, un subíndice Y, por epsilon. Hasta este momento, hasta el día de hoy, esta operación que tenemos ahí, ¿qué nos dice? Bueno, ¿cómo la hemos interpretado? Nos dice que los esfuerzos, sigma, ¿qué son? Sigma son esfuerzos. Epsilon, ¿qué son? Son deformaciones. Y E, ¿qué es? Pues es una propiedad elástica que la llamamos módulo de Young o simplemente módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad. Muy bien. Entonces, las constantes elásticas, ¿qué son? Bueno,
Una de las constantes elásticas es el módulo de elasticidad. A esto nos acostumbraron o estamos acostumbrados. Díganme ustedes si sí o si no. Muy bien. ¿Cómo lo vimos? Sigma como un escalar, epsilon como un escalar y E como un escalar. O sea, una relación entre cantidades escalares. ¿La realidad es esa? No. ¿Por qué? Porque les acabo de indicar que los esfuerzos, el tensor esfuerzos, que podría ponerlo sigma IJ, pero para ser congruente con lo que acabo de explicar, lo voy a poner a partir de este momento, el tensor de esfuerzos lo indico con T. T y J, ¿cómo se describe? Se describe con un tensor. ¿De qué rango? De rango 2. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Sí. Gracias. Muy bien. Para acomodar estas 9 cantidades que describen al tensor de esfuerzos, ¿qué usamos? Una matriz de 3 por 3, ¿no? Es lo que usamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos nuestra matriz de 3 por 3. Muy bien. Y para las deformaciones que hemos dicho, las deformaciones, fíjense, lo voy a indicar ahora con una E y J. Es un tensor, es más, ni siquiera IJ. Lo voy a cambiar aquí y voy a poner EKL. Muy bien. ¿Qué estoy indicando aquí? Las deformaciones, si quieren para ser congruente, pongo que esto originalmente lo había llamado epsilon KL. Ahí está. Pero para ser congruente lo llamo ahora como E. Muy bien, ¿y esta E cuántos términos tiene? 9. 9 también. Eso no lo hemos explicado, pero tiene 9 términos. Es un tensor de rango 2 también. Muy bien. En la deformación, al igual que en los esfuerzos, vamos a tener nosotros 3 términos que representan la deformación normal. Esos 3 términos que representan la parte normal de la deformación vamos a decir, hay 3 términos, los voy a poner aquí. Voy a poner esto, ¿sí? 3 términos que van en la diagonal principal. Estoy tratando ahorita de subrayar. Esos 3 términos, E11, E22 y E33, representan las deformaciones normales, ¿sí? Y esos 3 términos van a describir el cambio de volumen del elemento diferencial o el cambio de volumen del cuerpo. Y aparte tenemos otros 3 términos. Aquí están. Muy bien, por condiciones de congruencia en los ejes, estos 3 términos fuera de la diagonal principal van a ser también iguales entre ellos. O sea, ¿qué es lo que trato de decir ahora? Muy bien. Nosotros hemos indicado, perdón, esto está mal. Nosotros hemos indicado que el tensor de esfuerzos se caracteriza por ser simétrico. Y vamos a demostrar más adelante que el tensor de deformaciones también es simétrico. Eso significa que ¿cuántos términos linealmente independientes tenemos aquí? 6. ¿Cuántos 6. términos aquí tenemos? También 6, ¿no? ¿En qué se traduce eso para motivos prácticos y pragmáticos? Bueno,
que tenemos el espacio vectorial de los esfuerzos y el espacio vectorial de las deformaciones. ¿De cuántas? Bueno, espacio vectorial de los esfuerzos, el espacio vectorial de los T y J y el espacio vectorial de las E, KL. ¿De cuántas dimensiones es este espacio? De 6. ¿De cuántas dimensiones es este espacio? De 6. Muy bien. ¿Qué usamos para representar los matrices? ¿Sí? Muy bien. Siguiente cuestión. ¿Esta relación que está aquí es real y verdadera o nos engañaron nuestros maestros en los cursos previos? Bueno, pues es real y verdadera bajo una consideración, que la condición de carga sea uniaxial. Si es uniaxial, esa relación es válida. Si no es uniaxial, lo que nosotros tenemos es una relación que es un poquito más compleja, que nos queda así. T y J es igual C y J KL por E KL. Muy bien. Perfecto. Quedamos que los subíndices indican el rango del tensor. Entonces, T es un tensor de rango 2, E es un tensor de rango 2 y C es un tensor de rango 4. 4. 4. Muy bien, si es un tensor de rango 4, ¿cuántos términos tiene? 81 términos. 81. Y entonces, ¿cómo le hago para multiplicar? Para ahí poder multiplicar los términos. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago para operar eso? Es una operación producto, ¿sí? Entre términos tensoriales. Muy bien. Bueno, es bien sencillo. Quedamos que T no es una matriz de 3 por 3. Uso una matriz de 3 por 3 para poderlo expresar. En este caso, en el caso de esta operación, lo que voy a hacer es T tiene 9 términos. ¿Cómo lo podría acomodar? Como una matriz de 9 renglones, una columna. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, T lo puedo acomodar así. Entonces digo, este va a ser el término T11, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32 y T33. Los mismos términos que están aquí en esta matriz son los que teníamos anteriormente. No sé si está clara la relación. O sea, esto es esto, ¿no? Aquí, ¿cómo lo pusimos? Como una matriz de 3 por 3. Aquí, ¿cómo lo estamos expresando? Como una matriz de 9 por 1. Muy bien. Perfecto. El tensor de rango 4, ustedes me acaban de indicar que lo puedo expresar como una matriz. Bueno, tiene 81 términos. Entonces lo puedo expresar con una matriz de ¿cuánto? Una matriz de 9 por 9, ¿no? No me va a alcanzar aquí para poder expresar la matriz de 9 por 9, pero voy a tratar dentro de lo posible de indicarla. Muy bien. ¿Cómo le voy a llamar a esos términos? Bueno, pues tendría que llamarles así. C1111, C1112,
Voy a poner 2 más nada más. C1113, puntos suspensivos, hasta llegar al término C1133. ¿Cuántos términos hay en este renglón? 9. Y igualmente en la columna que voy a tener C2111, perdón, aquí lo voy a poner, lo estoy poniendo mal, discúlpenme. Puse mal mis índices, es C1211, C1211. Puntos suspensivos, no quiero ya aquí tardarme en esto, hasta llegar a C3311. Muy bien. Aquí también puntos suspensivos hasta llegar a ¿quién? A algo que va a ser C3333. ¿Cómo estoy acomodando los índices? Fíjense ustedes. Es C y J K L. Estoy acomodándolos en parejas. Muy bien. En esta primera columna es la columna, aquí estoy cometiendo, está bien. Esta primera columna es la columna 1-1, columna 1-2, columna 1-3, hasta llegar a la columna que va a ser, vamos a decir, 3-3, ¿sí? Y los renglones serían 1-1, 1-2, aquí me equivoqué, lo puse mal. Este tendría que ser el renglón. Vamos a volverlo a escribir. Este es el renglón 1-3, columna 1-1. Entonces voy arreglando por renglones y por columnas. Renglón 1-1 y luego vamos poniendo, perdón, columna 1-1 y luego vamos poniendo los diferentes renglones. Muy bien. ¿Cómo voy a describir las deformaciones? ¿Qué voy a usar para describir las deformaciones? Bueno, en principio, ¿cómo las indiqué? Como una matriz de 3×3, pero ahora lo acomodo como una matriz de ¿quién? Aquí pongo E11, E12, E13, E21, E22, E23, E31, E32 y E33. Muy bien. ¿Qué tenemos? Primero tenemos una matriz columna de 9×1. Ahí está. Luego tenemos una matriz cuadrada de 9×9. ¿Y esto qué me indica? Una matriz, o cómo lo acomodo, como una matriz de 9×1. Entonces, las deformaciones, ya dejé de representarlas como una matriz cuadrada y la representé como una matriz columna. ¿Esta representación es equivalente a esta? Sí. Nada más que lo mismo aquí para los esfuerzos, es una representación equivalente. ¿Para qué lo hago así? Para que se me facilite la operación, ¿sí? Esta operación que definí originalmente es una operación entre tensores. Entonces, quedamos que estamos operando un tensor, nosotros estamos operando un tensor de rango 4 por un tensor de rango 2, ¿sí? Y ese tensor de rango 4 por ese tensor de rango 2 nos dan un nuevo tensor de rango 2. Entonces, los términos que están aquí, ¿cuántos términos hay aquí que damos? Hay 81 términos, pero en nuestros cursos previos, ¿de cuántas constantes nos hablaron? De una sola. Muy bien. Entonces, una sobresimplificación de la realidad. En términos generales, la ecuación, lo que nunca nos dijo el profesor es que nos estaba
describiendo el comportamiento de un sólido elástico, homogéneo, lineal e isotrópico. Elástico, ¿por qué? Porque los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo que es elástico. Homogéneo, porque las propiedades son iguales a través de todo el sólido. O sea, tengo un medio continuo, que es un sólido elástico, ¿sí? Y ese medio continuo es homogéneo. O sea, las propiedades aquí, aquí y aquí y acá, ¿cómo son? Son iguales. Luego, lineal, ¿qué nos dice? Que la relación del esfuerzo con la deformación está dada en esta forma, ¿sí? Las relaciones lineales, a una deformación corresponde un esfuerzo y a un esfuerzo corresponde una deformación. Y luego, por último, esta I, ¿qué significa? Dijo isotrópico, ¿no? Isotrópico. ¿Y qué significa isotrópico? Tengo entendido que en las tres direcciones en las que se les ha aplicado la fuerza, la propiedad mecánica del material va a ser la misma. Totalmente de acuerdo con lo que usted dice. ¿Está claro para todos? Entonces, aquí nosotros primero hemos dicho que el sistema, el usar tensores, nos facilita las cosas, ya que el sistema coordenado puede acomodarse según nos convenga. Ahorita yo puse ahí mi sistema coordenado y tengo mis ejes X1, X2 y X3. En este curso no voy a usar ejes X, Y, Z. En este curso voy a usar por índices o por subíndices. Todos mis ejes los indico con X, pero lo que cambia entre los ejes para indicar su dirección es el subíndice. Entonces voy a usar, estamos en un espacio tridimensional, pues nada más tengo que usar el 1, el 2 y el 3 para indicar a las respectivas referencias de mi sistema, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que en las tres direcciones, en X1, X2, X3, las propiedades son iguales. De manera independiente, déjenme ver esto, de manera independiente a cómo están acomodados nuestros ejes, ¿sí? Ahí tengo mi descripción de ejes y entonces las propiedades son las mismas en los ejes, en el eje X1, X2, X3 en rojo o en los ejes en negro, o puedo acomodar, puedo definir un nuevo sistema de ejes. Lo único que necesito para que esto sea válido es que mis ejes, como sean, para que formen una base, ¿cómo deben de ser mis ejes entre sí? Bueno, los ejes Ortogonales. tienen que ser ortogonales, ¿no? Para que me formen una base. ¿Está claro? Y entonces, isotrópico es que las propiedades son iguales en todas direcciones. Muy bien. Cuando un sólido cumple con estas características, este CIJKL se demuestra, lo vamos a hacer más adelante en el curso, que se puede expresar así. O sea, se dice TIJ es igual a lambda, que se llama constante de Lamé o primera constante de Lamé, lambda por E doble K, y aquí les presento un auxiliar de escritura. Delta IJ es lo mismo que una matriz identidad, nada más que para tensores. O sea, si estoy hablando de matrices, delta IJ es un sinónimo de una matriz identidad, ¿sí? Muy bien. Entonces es lambda. Epsilon doble K, ¿qué representa? Representa la suma de los tres términos que están en la diagonal principal, o sea, representa la traza.
epsilon doble K es epsilon 1, 1 más epsilon 2, 2 más epsilon 3, 3. Muy bien. Pongo para no amontonarme más, pongo un signo más, 2 mu. Mu es otra constante de la M, la segunda constante de la M. Y mu es igual a un parámetro que en mecánica de sólidos le llamamos G. Y esto es el módulo de rigidez a corte. Módulo de rigidez a corte. Eso es mu. Y esto nos queda multiplicado por E y J. ¿Qué es E y J? O EKL, pues E y J mejor. Eso nos queda, esto es igual al tensor de deformación. Entonces, esa ecuación que nos enseñaron o que nos indicaron en nuestros cursos previos, en realidad es una simplificación de la relación que aquí acabamos de presentar. Y esta que acabamos de presentar ya está en notación índice y es la ley de Hooke, vamos a decir en 3 dimensiones. Esto que nos enseñaron en un curso previo es la ley de Hooke, sí. Es una simplificación de esto, sí. Y esto solamente es válido para una condición. Esto se cumple solo cuando la condición es uniaxial. Dicho de otra manera, pongámoslo con un dibujito, solamente se cumple cuando tenemos un cuerpo como el que acabo de indicar, o si quieren lo pongo así. Ahí está. Eso solamente se cumple cuando tenemos un cuerpo, ¿sí?, al cual le estamos aplicando una sola carga, ¿sí? Estamos aplicando una condición, está bajo una solicitación uniaxial. Entonces, en ese momento se cumple esto. Fuera de esta situación, si aquí le estamos aplicando, entonces, una fuerza, vamos a llamarle 1, una fuerza 1, y el estado de esfuerzo se va a expresar así. TIJ va a ser igual a T11 0 0 0 0 0 0 0 0. No sé si está la idea. ¿Queda claro? Entonces, esa C y JKL representa toda la ecuación y en un sólido elástico homogéneo lineal isotrópico se describe como lo tenemos acá abajo. ¿Es claro? ¿Pude responder a la duda que tenían? Pues me doy cuenta de que hay una verdad mucho más grande a partir de la ecuación que nos habían dado. Así es. Recuerde, por eso les decía, ¿cómo generamos o cómo entendemos o cómo manejamos el conocimiento? Lo vamos manejando por etapas, ¿sí? El único problema cuando nos presentan esta es que no nos dicen que es una simplificación. O sea, nos la dan como que si fuera, pues, una verdad inamovible. Pues sí, sí es una verdad bajo los supuestos que estamos, bajo el supuesto que sea un sólido elástico homogéneo lineal isotrópico y bajo el supuesto de que la condición de carga sea uniaxial. Entonces es válida. Pero si nos salimos de ahí, pues eso no representa el total de las condiciones. No sé si queda clara ahora sí ya la idea. ¿Sí? Sí queda mejor, profe. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Entonces déjenme ver porque creo que esto no era. Estábamos aquí, una disculpa, estábamos aquí. Muy bien. Disculpe, profe. Dígame usted. Antes de que continúe, solo me podría repetir qué significaban las letras S, SHLI, algo de un sólido. Sólido, Ajá. elástico,
O sea, sólido elástico, ¿qué representa? Un material, un medio continuo en donde los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. Entonces, me voy un poquito, me regreso aquí a la tabla, a la pizarra. Hablamos de sólido elástico. Entonces decimos esfuerzos proporcionales a las deformaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Sí, profe. Luego, homogéneo. Decimos que las propiedades, vamos a ponerlo así, las propiedades en cualquier punto, en cualquier coordenada, en cualquier cota de este medio continuo, ¿cómo son? En cualquier partícula de este medio continuo, ¿cómo son las propiedades? Son iguales. Luego, lineal. Lo único que nos dice es que la relación del esfuerzo con la deformación es vamos a decir, 1 a 1. A un esfuerzo corresponde una sola deformación y a una deformación corresponde un solo esfuerzo, ¿sí? Esa es la relación lineal. Y por último, decimos que es isotrópico. Isotrópico estamos indicando que sin importar en qué dirección nos movamos o cómo nos estemos analizando el problema, las propiedades son iguales en todas direcciones, independientemente del eje o independientemente del sistema coordenado que estemos utilizando. Las propiedades en cualquier dirección X, Y, Z, para que quede muy clarito, son iguales. ¿Está la idea? Sí, profesor, muchas gracias. Ahora, un poquito abonando a lo que decía su compañero, que siempre tenemos realidades que son incompletas. Bueno, esto es una simplificación también, ¿sí? No todos los sólidos se van a comportar así, ni es la descripción más abundante que tenemos. Por ejemplo, pensemos en la madera. La madera, así tal cual. Todos ahorita tienen ustedes la imagen de un árbol o ya de este árbol una vez que se prepara la madera de un tablón, tienen la imagen o algo por el estilo. En la madera, ¿las propiedades son iguales en todas direcciones? No. No, porque la madera, si nosotros la cortamos perpendicular al eje, en ese plano tiene las mismas propiedades. Y varían las propiedades ya cuando me muevo en dirección del eje del árbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque la madera está constituida por fibras y entonces las propiedades van en dirección de esas fibras y esas fibras van en dirección del eje, o sea, en dirección, si lo quieren ver así, del eje vertical, ¿sí? Entonces la madera no es un material isotrópico. ¿Cómo describo a la madera? Transversalmente isotrópico. Entonces digo, en el plano perpendicular al eje del árbol, tengo unas propiedades, ¿sí? En el plano perpendicular al eje del árbol tengo unas propiedades y estas cambian o son diferentes si considero el eje del árbol. O sea, no es lo mismo cuando nos ponen, seguramente alguna vez lo hemos tenido que hacer a partir madera, no es lo mismo trozarla cuando estamos perpendiculares al eje longitudinal que cuando estamos trozando en dirección del eje longitudinal. Entonces, la madera es un material transversalmente isotrópico. Muy bien. Nosotros mismos, nuestros músculos, ¿qué son? Están constituidos de fibras, ¿sí? Fibras orgánicas, lo que ustedes quieran, pero fibras, ¿sí? Entonces, las propiedades al estar constituido el músculo por fibras, ¿cómo serán en nuestros músculos? ¿Serán isotrópicas? No, son transversalmente isotrópicas, ¿sí? O nuestros huesos, ¿sí? Nuestros huesos, pues están soportando las diferentes cargas. En los huesos se van a anclar los músculos. Entonces, ¿en los huesos serán isotrópicos? No. Normalmente el hueso es o transversalmente isotrópico o es ortotrópico. Ya metí una nueva palabra, nada más dominguera, para que cuando menos tengamos algo de qué platicar el día de hoy. Ortotrópico, ¿qué representa? Que las propiedades varían con respecto del eje. Las propiedades son unas en el eje X1, diferentes en el eje X2 y diferentes en el eje X3. O sea, las propiedades dependen de cada uno de los ejes.
¿sí? Y entonces, de ahí vamos viendo que las descripciones van a ser cada vez más complicadas. Ahora, regreso al músculo, ¿sí? En el músculo, ¿qué tanto se tendrá que deformar para permitirme el movimiento del brazo o el movimiento de los dedos? ¿Qué tanto se tendrán que deformar los músculos? ¿Poquito o mucho? Ustedes piensen en un dedo, el movimiento, cualquier movimiento del dedo, ¿qué Pues muy representa? poco, ¿no? Híjole, piénsenle mucho. ustedes, o sea, piénsenle en cualquier dedo nada más. Ustedes piénsenle, o en una pierna al doblarla, pues, la cantidad de deformación va a ser muy importante, Es ¿sí? grande, ¿no? Es muy grande. Entonces, en el caso de los músculos, ¿sí? Ya no hablamos de elasticidad, sino hablamos de hiperelasticidad. Y entonces las expresiones para describir son mucho más complicadas. Hablamos de que ya la descripción no es lineal, sino es no lineal. Entonces, dependiendo ustedes cómo se vayan metiendo en esto, pues van a ir viendo que hay una riqueza de conocimientos verdaderamente impresionante y que nosotros, en el mejor de los casos, estamos viendo nada más la pura puntita del iceberg, ¿sí? A menos de que nos dediquemos durante mucho tiempo a estudiar estos aspectos. No sé si con eso está la respuesta al comentario que se había hecho, ¿sí? Muy bien. Sí, profesor, muchas gracias. Por ahí había una duda también de qué representaban las letras. Espero que ya haya quedado resuelto esto. Si no hay ninguna duda, continuamos entonces nuestra presentación. ¿Hay dudas? ¿No? No, profe. No, profe. Gracias, gracias. Muy bien, ahora, nosotros vamos a usar tensores en nuestro curso. Nuestra herramienta se llama tensor. Y para hablar de esa herramienta, hay dos formas de trabajarlo. Cuando el sistema coordenado es cartesiano, entonces podemos utilizar subíndices. O cuando el sistema coordenado es cilíndrico, esférico o la base que ustedes quieran, o elíptico, etcétera, en ese momento no vamos a usar subíndices. Los subíndices solamente se usan para sistemas coordenados rectangulares o cartesianos, ¿sí? Entonces aquí está. Notación índice solo es válida para un sistema de referencia rectangular o cartesiano. Esta es una notación que vamos a decir que fue introducida por Einstein, ¿sí? Y entonces lo que representa esa notación son sumatorias. Lo que indica esta notación, los índices lo que indican son sumatorias. Un índice es sumatoria en un eje, dos índices en dos ejes y así sucesivamente las sumatorias en varios ejes, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo les vamos a llamar a nuestros ejes para facilitar esa representación en notación índice? Ya lo había dicho hace unos minutos. X1, X2 y X3. ¿Cómo les vamos a llamar a los vectores unitarios? E1, E2 y E3. Ya no vamos a usar el IJK que se utilizaron en sus cursos previos, sino E1, E2 y E3. Es mucho más sencillo trabajar con esta notación que con la que ustedes están acostumbrados. Muy bien, ahí tenemos nuestra notación. Muy bien. Bueno, nosotros hablábamos de un vector y cómo lo presentábamos. Lo presentábamos así. En alguna ocasión, al hablar de un vector, lo describimos con el subíndice I, J y K, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los términos en A1, A2 y A3 y los vamos a indicar como A1, E1 más A2, E2 más A3, E3, ¿sí? O sea, estábamos acostumbrados a vectores unitarios IJK y ahora son vectores unitarios E1, E2 y E3, ¿sí? Entonces, espero que ya en sus cursos previos los hayan introducido en esta notación, lo cual les va a facilitar mucho lo que vamos a hacer, ¿sí? Bueno. Nosotros con los tensores vamos a jugar, o sea, ¿qué usamos para describir la fuerza? Un tensor de rango 1. ¿Y qué elemento matemático manejamos para el tensor de rango 1? Un vector.
Un vector tiene 3 términos, entonces el vector lo podemos manejar como tal, verlo como tal, o verlo como una matriz. Una matriz que puede ser de 3 renglones una columna o de un renglón 3 columnas, dependiendo qué es lo que vamos a hacer. O sea, cuando hablamos de la representación de un tensor de rango 1, lo podemos poner de un renglón 3 columnas o de 3 renglones una columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar manejando, ¿sí? Muy bien. Entonces, describimos el vector A, ahí lo tenemos, lo podemos presentar aquí como está, como sumatoria, y aquí en estas dos como está, como matrices. Para operar o para hacer las operaciones nos conviene manejarlo como matrices. Para visualizarlo nos conviene manejarlo como sumatorias, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Entonces tenemos el tensor A, que tiene componentes A1, E1, A2 más A2, E2 más A3, E3. Esta es realmente la representación como tensor, ¿sí? Esta representación es una representación alterna como matrices para facilitarnos las operaciones. Entonces, nosotros estamos trabajando en un espacio de 3 dimensiones. Entonces, cuando ponemos un índice, estamos hablando de que es una sola sumatoria. Entonces, por ejemplo, lo que estamos indicando con AI es que es la sumatoria desde I igual a 1 hasta 3 de AI, y entonces serían los términos A1, E1, A2, E2, A3, E3, para ser correctos en la forma de manejarlo, ¿sí? Muy bien, ahí está, que era como yo les comentaba, o sea, en notación, para mí esta es la forma más clara y precisa para describir este tensor, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos las magnitudes en cada dirección o las cantidades, los escalares en cada dirección y las direcciones en las que estamos representando. Muy bien. Creo que aquí en este punto no debe de haber mayor duda. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, en lugar de un tensor de rango 1, hablamos de un tensor de rango 2? Muy bien. Bueno, aquí seguimos con tensores de rango 1. Si hay alguna duda, ustedes me dicen, hago una explicación más amplia. Si no, creo que con lo que se ha comentado podríamos entender. Me interesa esto. T y J es un tensor de rango 2. Entonces, una doble sumatoria desde I igual a 1 hasta 3 y desde J igual a 1 hasta 3. Entonces, T y J, quedamos que es un tensor de rango 2, tiene 9 términos y se debe de escribir así. Esa es la forma del tensor, ¿sí? Más que la matriz de 3 por 3, el tensor es esto. T y J son 9 términos, es una sumatoria, en donde el primer índice varía, vamos a tomar como J primero, varía desde 1, luego 2 y luego 3. Una vez que terminamos, llegamos al 3, volvemos a iniciar, pero entonces en el primer índice, en lugar de 1, ponemos 2 y volvemos a escribir 2, 1, 2, 2, 2, 3. Se terminaron ya, aquí ya pusimos los 3 términos, 1, 2 y 3. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a cambiar el primer índice. Y entonces nos queda T31, T32 y T33. Cada uno de estas con sus respectivos vectores unitarios. Ahora, desde la perspectiva de escribir, ¿qué es más rápido? ¿Escribir esto como la doble sumatoria o ponerlo como una matriz de 3 por 3? ¿Ustedes qué opinan? ¿La matriz? La matriz. Sí, sí, es mucho más ágil, ¿no? Pero en realidad esto es lo que nos está indicando el TIJ, esta doble sumatoria, ¿sí? Entonces, ahí pues, es A1, A2 y A3, ¿sí? TIJ, pues
Eliminamos los vectores unitarios, ya sabemos que existen, ya sabemos que están ahí, y aquí tenemos T y J. ¿Sí? Muy bien. Entonces tengo esto. ¿Sí? Entonces uso la matriz, es más sencillo, pero insisto, no pensemos que el tensor es una matriz de 3×3. Uso la matriz de 3×3 para poderlo expresar. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya habíamos visto esto. Normalmente lo acomodo como una matriz de 3×3, pero aquí lo acomodo como una matriz de 9 renglones, una columna de 9×1. Son los mismos términos y es una forma alterna de poderla representar. ¿Para qué? Pues para ciertas operaciones, para facilitar la comprensión de ciertas operaciones, como matriz columna o como matriz renglón. Las tres representan lo mismo, ¿sí? Las otras son representaciones alternas. Cuando hablo del tensor T, puedo usar índices IJ, KL, RS, MN, a los que quieran ustedes. Y a final de cuentas representa lo mismo, ¿sí? Nada más que debo de tener cuidado en el manejo de los índices. Ahorita vamos a ver esa parte. Antes de entrar en un tensor de rango 3. A ver, me voy a cambiar a la pizarra y voy a adelantar un poquito en lo que estamos viendo ahora. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo este término? Yo les digo que esto es igual a... Ay, qué fea acá. Muy bien. Estos términos son un subconjunto de T y J. T y J es un tensor de segundo rango. Ya sabemos que tiene o está descrito por 9 términos, ¿sí? Perdón, aquí lo puse mal. Este es T21, T22, T23, T31, T32 y T33. Ahí tenemos el tensor T. Entonces, T y J es un tensor de rango 2, pero T y I, ¿qué es TJJ y TWK? Muy bien. Los tensores pueden tener dos características, vamos a decir, pueden ser de dos tipos. Si solamente se presentan una vez en la representación, por ejemplo, en este caso, I y J, solamente hay una I y solamente hay una J en la representación. Entonces, cuando solamente se presentan una vez, decimos que son índice libre. Por ejemplo, cuando tengo ahí, cuando tengo TIJ, cuando tengo M, L, K, R, cuando tengo N, I, J, K, L. Muy bien, aquí te hablamos de un tensor de rango 1, aquí hablamos de un tensor de rango 2, aquí hablamos de un tensor de rango 3 y aquí hablamos de un tensor de rango 4. En todos los casos, solamente una vez aparece el índice, solamente una vez aparece I, solamente una vez aparece J, solamente una vez L, solamente una vez K y solamente una vez R. Entonces, a esos índices les llamamos libres y el número de índices libres es igual al rango del tensor. Rango del tensor. Muy bien. ¿Aquí qué aparece?
las I se repiten, las J se repiten y las K se repiten. Entonces, cuando tenemos índices repetidos, por ejemplo, T, I, O, M, L, J, J, O, N, I, J, J. Cuando los índices se repiten, ¿sí? Cuando los índices se repiten, se les llama índices falsos y reducen el rango del tensor. Aquí I se repite 2 veces. ¿Qué representa TII? Representa T11 más T22 más T33. ¿Y qué eran T11, T22 y T33? Eran términos del tensor, pero por sí mismos son escalares. Entonces, TII me representa la traza del tensor, sea que lo ponga como TI, como TJJ o como TWK. Entonces, el índice falso no aporta al rango del tensor. Entonces, aquí los índices falsos se cancelan. Se cancela I con I. Y entonces el rango de este tensor es 0. Y entonces TII, perdón, T11 más T22 más T33, ¿qué es igual? Es igual a un escalar, ¿sí? Es un tensor de rango 0 y un tensor de rango 0 es un escalar. Veamos el otro. L se repite no, pero J se repite aquí. Tenemos 2 veces J. Entonces las J se cancelan. Entonces, ¿esto qué representa? Esto equivale a un tensor de rango 1. Vamos a llamarle a L. O si quieren, para ser congruentes, podríamos llamarle ML. Y aquí, ¿qué tenemos en el que está hasta abajo? J y J se cancelan. Muy bien, hay un par de índices, se cancelan. Y luego aquí tengo otro par de índices, se cancelan. ¿Tengo índices libres? No. Todos los índices que yo tengo son falsos. Entonces, el rango de este tensor va a ser igual a 0. Muy bien. Cuando tengo índices falsos, estoy hablando de subconjuntos del tensor. ¿Cómo? No entiendo esto de subconjuntos. Muy bien. TII, TJJ y TWK, que representan la suma de los 3 índices que están aquí en la traza. Voy a volverla a poner, no me gustó ahí cómo quedó. Entonces, la suma de este más este más este. Muy bien, eso es TI. Entonces, ¿qué es? TI es un subconjunto de TIJ, ¿sí? Muy bien. ¿Qué representa cada uno de estos? Entonces vamos a empezar ahora con otra, vamos a poner aquí, vamos a revisar qué representa este y qué representa este. Entonces tenemos N, L, J, J. Muy bien. Entonces, esto es un tensor de rango 1 y entonces va a ser, lo voy a poner así, N1, voy a ponerle N1 por N11 más, bueno, no me gusta aquí cómo está. Muy bien. Vamos a desarrollarlo. NL, ahí está. L vale 1. Y luego tengo JJ. Muy bien. Aquí, entonces tendríamos N1, 1, 1. Más N1, 2, 2. Más N1,
3, 3. Muy bien. Esto, ¿qué tenemos? Se cancelan los índices 1, 1 externos, los índices 2, 2 externos, los índices 3, 3 externos. Solamente me queda un índice libre. Y entonces este término va así. Más paréntesis N2, 1, 1, más N2, 2, 2, más N2, 2, 3. ¿Esto en qué dirección va? En dirección 2. Por último, tengo más. Profe, Dígame usted. perdón que lo interrumpa. Ajá, escucho. En el segundo renglón, en el tercer término, ¿no es 3, 3. N233? Sí, tienes toda la razón. Gracias por los. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, esto es N2, 1, 1, N2, 2, 2, N2, 3, 3. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Entonces, esto es E2. Muy bien, aquí está mal también. Bueno, no es que estuviera mal, está muy mal escrito. Este es N3, 1, 1, más N3, N3, 2, 2, más N3, 3, 3, y esto es E3. Muy bien. Regreso. Nosotros teníamos, bueno, no era N, era M. Bueno, pues ahí ya me equivoqué o lo cambio, eso es lo de menos. Esto no era N, era M. Entonces esto era M. Y los términos, bueno, pues ya los puse con N, esos ya no los voy a cambiar. Entonces, esto es un tensor de rango 1. Ahí está. Nada más que qué términos estaba yo indicando cuando escribo MLJJ. Son los términos que aparecen ahí en el desarrollo. Muy bien. Por último, para terminar esto, tengo un tensor de la forma N I J J. ¿Esto a qué equivale? Equivale con un tensor de rango 0 porque se cancelan las dos J y las dos Is. Entonces me queda esto es igual con alfa. Y esto va a ser igual a N1, 1. Y aquí que tendríamos que poner 1, 1 más N1, 1, 2, 2 más N1, 1, 3, 3 más N 2, 2, 1, 1 más N 2, 2, 2, 2 más N 2, 2, 3, 3 más N 3, 3, 1, 1 más N 3, 3, 2, 2 más N 3, 3, 3, 3. Muy bien. Entonces, N, ¿qué es? N, JJ, ¿qué es? Es un escalar. Y ese escalar representa la suma de estos 9 términos. Entonces, escalar estos 9 términos, ¿en dónde están? Están, pertenecen o corresponden o es un subconjunto del tensor N, I, J, K, L. Entonces, todo esto que escribimos aquí, es un subconjunto de este tensor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda la idea o ya cumplí mi propósito del día de hoy de hacer los bolas? Ustedes me dicen. A ver, los despiertos que contesten.
Pues hay que hacer más ejercicios, pero ya será después. Sí hay una idea. ¿Hay Se alguna entendió. idea? Se Muy entendió bien. bastante bien. Bueno, Bastante. perfecto. Esto no es la única vez que lo vamos a ver, lo vamos a estar viendo en muy reiteradas ocasiones. Es la primera vez que se los presento, ¿sí? MIJK, regresando a la presentación, es un tensor de rango 3. ¿Cómo lo describiríamos? Con todos estos términos, ¿sí? Estos términos son las componentes escalares del tensor. Cada uno de estos términos corresponde o tiene 3 vectores unitarios, E1, E2 y E3. Y ahí vamos indicando, cuáles son los vectores unitarios, qué vectores unitarios, qué direcciones estamos considerando para poder describir cada uno de estos componentes, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo lo podríamos manejar? Pues como una matriz. Un tensor de rango 3 es una matriz de, vamos a decir, 3 renglones y 9 columnas, no. Pero en un momento dado para presentarlo podemos hacerlo, ¿sí? Muy bien. Perfecto. CIJKL es un tensor de cuarto orden, ¿sí? ¿Cuántos términos tiene? 81. Ahí están los términos, ahí están los términos del primer renglón. ¿Cómo van? C11, 11. C11, 12. C11, 13. C11, 21. C11, 22. C1123, C1131, C1132 y C1133. Estos términos que son cantidades escalares. Y entonces tenemos el renglón 11 y vamos teniendo las diferentes columnas que van desde la 11 hasta la 33. Y así formamos la matriz de 9 por 9. Ahí está. Revísenla y vean si es claro el concepto. O sea, seguimos estando en un espacio de 3 dimensiones. ¿Cómo agrupamos los ejes en pares de 2? ¿Sí? En este caso, en la matriz de 9 por 9 que usamos para representar, estamos acomodando. Las columnas son los 2 índices exteriores y van desde 1, 1 hasta 3, 3. Los renglones son los 2 índices interiores y van desde 1, 1, 1, 2, 1, 3 hasta llegar a 3, 3. ¿Queda claro? Ahí está la descripción amplia de ese tensor de cuarto orden con los 81 términos escalares que lo representan, ¿sí? Aquí hay un punto bien importante. Nosotros vamos a describir propiedades de los medios continuos y las propiedades de los medios continuos, ¿en dónde existen? Existen en el dominio de los reales. Entonces, todas estas van a ser cantidades del dominio de los reales. Aquí nunca vamos a tener cantidades imaginarias, ¿sí? Muy bien. Ahí está. ¿Alguna duda? Ustedes me dicen, ¿no? Una última De momento diapositiva. ninguna. Bueno, para irnos, una última diapositiva para irnos ya a desayunar. Muy bien. Esto ya lo habíamos visto. ¿Qué pasa si pongo TJJ? Pues es lo mismo que TI o que TWK. ¿Qué representa un escalar y ese escalar quién es? Es la traz. Índices repetidos se cancelan. Entonces, escalar, ¿qué es? Es un subconjunto del tensor. Es lo que ya habíamos repetido anteriormente. Si hay alguna duda, ustedes me detienen. Si no, seguimos en el ejemplo. Esto también lo habíamos visto. JJL. Entonces, esto es un tensor de rango 1 y es un subconjunto del tensor IJL, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Decimos 1, 1, L. Ahí está. Entonces, L aquí vale 1. 1, 1, luego L vale 2. 1, 1, L vale 3. Luego, ya tomamos, J ya tomó el valor 1, ¿sí? Ahora cambia al valor 2, pero tenemos JJ, entonces 2, 2 con L igual a 1. 2, 2 con L igual a 2.
2, 2 con L igual a 3. ¿Sí? Muy bien. Ya terminamos. L ya varió desde 1 hasta 3. Entonces ahora tomamos que J valga ¿cuánto? 3. Y entonces tenemos M, 3, 3, 1, luego 3, 3, 2 y 3, 3, 3. ¿Cuál es el único problema? Que esto no está ordenado. Entonces lo tendríamos que agrupar. Entonces en dirección 1, ¿quién iría? El término M11, el término M221 y el término M331. ¿En dónde van? En dirección 1. En dirección 2, ¿quién iría? El 112, el 222 y el 332. Ahí está, dirección 2. Y en dirección 3, ¿quién iría? El 113, el 223 y el 333. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en lugar de escribir todo lo que tenemos ahí, cuando revisamos el descriptor, nos queda claro que tenemos un tensor de rango 1, que es un subconjunto del tensor de rango 3. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Profe, Dígame. en este caso, como tenemos MJJ, podemos desde el principio eliminar y solo poner MJL. No, porque si usted pone MJL, entonces lo que diría estaría hablando de un tensor de rango 2. Y ya le entiendo el por qué usted lo está proponiendo, pero véalo así mejor. Cuando el índice se repite, se cancela. Entonces, el JJ solamente me sirve para saber qué términos debo de considerar. Y entonces en los términos, los dos primeros deben de ser iguales. Y esos dos pueden tomar el valor 1, los dos primeros, el valor 2 o el valor 3. ¿Sí? Aquí es mejor que lo vea. Si usted lo pone JL, en ese momento tiene un tensor de rango 2 y el resultado ya es diferente de esto. ¿Sí? Un tensor de rango 2 tendría vectores unitarios EI y EJ, y aquí nada más tenemos vectores unitarios EI o EL, como usted le quiera llamar. Vector unitario 1, vector unitario 2, vector unitario 3. ¿Sí? Ahí está. ¿Está la idea? Dígame usted, Leonardo, ¿queda la idea o no queda la idea? Órale, pues. Bueno, yo creo que ya están lo suficientemente aburridos y con hambre. ¿Qué les parece si lo dejamos aquí? La tarea yo creo que aparece ya el fin de semana. No pretendo que la resuelvan ahorita, pero sí empiecen a ver y empiecen a ver de qué manera lo que estamos haciendo interactúa o corresponde con la tarea. Que tengan una muy buena continuación de semana y nos estamos viendo el próximo lunes. Pásenla bien, cuídense mucho, hasta luego. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Bye, profe. bye. Buen Luego, día. profe. Buen día.